Todo tuyo. Ok. Bueno chicos, buenos días a todos. Hoy día, más que nada, el objetivo es presentarle un poco sobre Flutter, sobre en realidad características principales de Flutter, cómo Flutter eh, maneja sus elementos, qué diferencias tiene con eh, otros frameworks de mobiles. Y más que nada vamos a ver, la idea es ver harto código que hay de algunos proyectos que he realizado con anterioridad y que me ayudan a entender y trabajar lo que es Flutter. ¿Ya? Entonces, la pregunta principal es, ¿qué es Flutter? Y más que nada, Flutter es una tercera opción a todos los frameworks que ya se conocen. Eh, Tenemos soluciones, por ejemplo, nativas, que son con curvas de aprendizaje de alta demanda, ya como son Android, Android Studio, o sea, perdón, o sea, trabajar con Android nativo, y requieren harto tiempo, son plataformas únicas, porque obviamente yo voy a trabajar o para Android o para iOS, ¿ya? Pero en sí son plataformas robustas. Entonces, por eso la imagen de este castillo, como diciendo, sí, son plataformas o frameworks de trabajo robustos que requieren harto tiempo para poder trabajarlo. Y así también, por ejemplo, tenemos otras soluciones como las web app, ¿ya? Que son multiplataforma, ¿ya? La curva de aprendizaje es menor porque probablemente si trabajamos, por ejemplo, con Córdoba o PhoneGap, son plataformas que se basan en JavaScript, ¿ya? Y que si uno ha trabajado con anterioridad con JavaScript, es muy fácil poder usarlo, ¿ya? Ahora sí, estas plataformas, como no son nativas, usan Bridge Libraries, ¿ya? Como había mencionado anteriormente, como Córdoba, que permite la comunicación entre lo que está pasando en la web app, ¿ya? Y en este caso el hardware o eh, pues las características nativas del teléfono, ¿ya? Y utiliza también el uso de web browser para poder hacer andar esta aplicación encapsulada. Y obviamente eso también hace que ciertas características nativas no se puedan utilizar o sean difíciles de utilizar o tenga que recurrir a una segunda librería para poder utilizar estas características y también hacer de repente las aplicaciones un poco lentas porque utilizan esta encapsulación en web browsing para poder funcionar. ¿Ya? Y bueno, como había problemas todavía con esto, nacieron unas terceras opciones, ¿ya? Que son los cross-platform, ya que obviamente son multiplataforma, son desarrollo más rápido por diferentes razones. Por ejemplo, en el caso de Flutter es por su estructura. En el caso de React Native, yo creo que más que nada se trata porque si uno ya ha trabajado con React antes y con JavaScript es un poco mucho más fácil trabajarlo. Las curvas de aprendizaje también son menores. En algunos casos, no sé si en mi caso probé tanto Flutter como React y creo que la curva de aprendizaje de React Native es mucho menor que Flutter porque obviamente la forma de plantear los lenguajes son diferentes. Yo ya había trabajado antes con React, había trabajado con React Native, nunca había trabajado con Dart. Sí sabía que se parecía un poco a la estructura de Java, pero es en algunas cosas, ¿ya? Y tienen rendimientos nativos porque la transpilación de código hace que trabaje en el lenguaje final. No es como en este caso, no es como en este caso como web app, que lo que hace es montar todo en un web browsing,
para poder abrir la aplicación, sino que esto hace que el código vaya directo a, en este caso, a la plataforma que estemos usando. ¿Ya? Entonces, por definición, Flutter es en realidad un kit UI portátil para crear las aplicaciones en un solo código. O sea, yo puedo crear tanto para Android como para iOS usando el mismo código. ¿Ya? Hay algunas cosas que sí se diferencian, que son customizaciones de algunos plugins, que si voy a usarlos, obviamente tengo que configurar los diferentes si es para Android o si es para iOS. ¿Ya? Por ejemplo, si utilizo las alarmas, utilizo las notificaciones, tengo que hacer un par de configuraciones que en realidad no son, no son tan difíciles de hacer, y de hecho prácticamente todas las librerías tienen todas las configuraciones para poder hacerlo. Entonces, Flutter en realidad tiene algunas características que lo hacen destacar, ¿ya? En el sentido que también, bueno, es multiplataforma, ¿ya? Utiliza hot reload y hot restart. O sea, eso quiere decir que yo, a medida que voy desarrollando, puedo ver todos los resultados en el código. Es muy fácil debuguear. Yo les voy a mostrar por qué es muy fácil debuguear. Tiene rendimiento nativo, la UI es expresiva y flexible. A pesar de que Flutter utiliza Material, yo puedo hacer modificaciones estándar a cada una de las cosas que estoy usando. A veces es un poco difícil entender cómo hacerlo, pero una vez que uno ya agarra un poco el cómo usar Dart, ya no es tan difícil. Ya se hace más fácil replicar elementos, trabajar con listas, trabajar con contenedores, etc. Ya, utiliza Dart. Que si bien la mayor parte de la gente dice que se parece a Java, yo creo que en el caso de expresiones sí se parece a Java, pero en el caso de estructura no, porque Dart tiene una estructura más parecida a un JSON que está enraizado como un árbol de JSON. Entonces, no sé si en ese sentido se parece. Quizás sí en cuanto a definir ciertos parámetros, ciertas, no estructuras, sino que eh, como ciertas funcionalidades, pero más que nada eso. No tengan ese miedo de que es igual a Java, porque no es así. ¿Ya? Es una plataforma open source, ¿ya? Que está desarrollada por Google, y Flutter se caracteriza por 4 pilares. Es rápida, se ve bien, ¿ya? Se ve bonita, entre comillas. Eh, Permite trabajar de forma productiva, o sea, yo al mismo tiempo que estoy desarrollando puedo ver lo que estoy haciendo. Y es también libre, o sea, es open source. Tiene desarrollo para plataformas tanto mobile como web, desktop y plataformas, o sea, aplicaciones embedidas. Creo que hasta el momento mobile es la que está 100%, ¿ya? Tanto web como desktop todavía siguen siendo en beta, pero ya se puede trabajar y hacer las pruebas correspondientes para poder transpirar el código como una plataforma o como un desarrollo web. Básicamente, la estructura de Flutter se basa en widgets, que son, en realidad, si lo llevamos si lo llevamos, por ejemplo, a un equivalente en React, serían como pequeños componentes, y tenemos componentes que son stateful, que yo los puedo manejar la data, puedo hacer modificaciones, y stateless, que son fijos. ¿Ya? La UI no se actualiza, no hay comportamiento.
¿ya? Eh, y eso es más que nada lo que es Flutter, eh, como podríamos decirlo teóricamente. Ahora, hay varias características de Flutter, pero primero quiero pasar por algunas herramientas que nosotros conocemos sobre Flutter. Flutter eh, en sí tiene una librería, o bueno, en realidad en las páginas de Flutter yo puedo encontrar documentación completa de todos los componentes que voy a usar, ¿ya? Cada componente tiene su descripción, tenemos la forma en las cuales se utiliza, eh, tenemos también librerías donde yo puedo, o sea, en realidad un sitio donde yo puedo ver todas las librerías que puedo utilizar. Por ejemplo, acá tengo una que se llama Child Preference, que es como un tipo de local storage, ¿ya? Y me da ejemplos, tengo, por ejemplo, cómo se instala, las versiones que están disponibles, dependiendo también lo que yo utilice, por ejemplo, voy a buscar acá Alarm Manager. Por ejemplo, acá, por ejemplo, este Alarm Manager que es para Android, yo también tengo, por ejemplo, configuraciones internas que puedo hacer y todas estas librerías son desarrolladas por el equipo de Flutter o por contribuyentes que ayudan a poder mejorar o poder usar algunas características que tiene Flutter, ¿ya? Em, la estructura de un proyecto Flutter, ¿ya? Se basa en, más que nada, en principalmente un pub spec, que es donde yo pongo eh, todas las librerías que voy a usar, más que nada muy parecido a un package.json. Y yo voy definiendo acá qué librerías voy a usar, ciertas, por ejemplo, dependencias para dev. Tengo también paths para, por ejemplo, usar assets. Por ejemplo, acá, si yo voy a usar imágenes, puedo colocar acá los assets que voy a usar. Esta es una configuración estándar, por ejemplo, para hacer los iconos de, por ejemplo, de Android o de iOS, ¿ya? Y más que nada eso, las formas de utilizarlo son súper simples. Yo, por ejemplo, si quiero ver, por ejemplo, el estado de mi proyecto, el estado de Flutter, puedo correr Flutter Doctor. Y Flutter Doctor lo que va a hacer es decirme, por ejemplo, en el estado que está Flutter, si tengo algún problema con alguna versión. Por ejemplo, acá me dice que tengo instalado StreetGeek, pero no tengo los plugins para, en este caso, Flutter y Dart. No así, por ejemplo, para VS Code me dice que tengo por ejemplo, un device conectado, que en este caso es mi emulador que está acá, ¿ya? Y me dice si las librerías están actualizadas o no están actualizadas o si tengo algún problema. También tengo Flutter Upgrade, que es un comando para que yo pueda actualizar las librerías. En mi experiencia no he tenido mayores problemas. Por ejemplo, si yo tengo una versión antigua de Flutter con una versión nueva, por ejemplo, versión 2.2 y voy a saltar a la 2.6, si hago un Flutter Upgrade no hay muchos problemas. De hecho, probablemente me va a actualizar solo el repositorio en el cual estoy trabajando, ¿ya? Es sumamente amigable el tema de actualizaciones porque me ha pasado, por ejemplo, cuando he trabajado con otras plataformas, me pasó, por ejemplo, cuando trabajé con PhoneGap o con Ionic, que si uno actualiza se salta un poco de versiones. La actualización no es muy prolija que digamos y hay que empezar a actualizar librería, hay que empezar a actualizar cosas que ya no se utilizan, cosas que están deprecadas, entonces en realidad ahorra mucho tiempo el momento de que, por ejemplo, uno deja un proyecto, por ejemplo, dejó un proyecto botado y lo toma unos 8 meses después,
es muy fácil de poder actualizarlo, ¿ya? En este caso, por ejemplo, VS Code tiene un plugin para Flutter para que yo pueda hacer correr los proyectos de Flutter. En este caso, por ejemplo, estoy corriendo acá este proyecto, ¿ya? Que lo estoy corriendo con el emulador de Android, ¿ya? Y me va a ir mostrando el debug console acá abajo. Y también tengo otra opción, que es este debug que está acá. Que yo si hago clic en ese debug, me va a abrir una consola acá en Chrome. Creo que la tengo abierta, esa está de acá. Y creo que voy a abrirla de nuevo porque creo que se voy a conseguir. Ahí sí. ¿Ya? Y yo puedo ver, por ejemplo, en este caso, los componentes que tiene mi aplicación. Ya les voy a explicar un poquito más este árbol que se ve acá de cosas. ¿Ya? Pero yo puedo ver diferentes aspectos, puedo ver memoria, performance, un poco más lento. Y por ejemplo, esta memoria, tengo el performance, que en estos momentos cuando no estoy haciendo nada me imagino que no va a mostrar nada. Tengo los logins. Si yo voy apretando cosas, puedo ver el login en estos momentos andar. Y tengo el Flutter Inspector acá. Tengo otros botones, por ejemplo, acá para ver ciertos, para hacer el whole reload, whole restart. Y esos botones en realidad no sé para qué son, pero me imagino que tienen que tener otra funcionalidad. Más que nada eso. Yo puedo usar este debug pane, que lo que hace es que cuando yo aprieto un elemento acá, el elemento se ha reflejado acá. No lo voy a apretar ahora porque en realidad no sé cómo salir de eso. Y me han provocado unos problemas para poder hacer debug de algunas cosas. Pero ese botón lo que hace es eso. Es como el inspector ¿cómo se llama? De Chrome. Les voy a mostrar un poco de la estructura. Por la estructura básica voy a mostrarles un proyecto que tiene una estructura básica y después nos vamos a ir a uno que es un poco más complicado, que tiene ciertas cosas. Por ejemplo, este es la estructura básica de un proyecto. El proyecto se trabaja en una carpeta que se llama Leaf. Yo tengo una carpeta separada para lo que es Android y para lo que es SEO. Obviamente por sus configuraciones cada uno, para sus configuraciones nativas de permisos, etcétera, tiene cada uno su carpeta separada. Tengo los assets, ¿ya? Que son, por ejemplo, en este caso las imágenes. Y tengo también, por algún lado, no sé si está por acá, tengo otra carpeta donde, aquí está, donde puedo poner el tema de los lenguajes, etcétera. ¿Ya? En este caso, este proyecto, el main, si se dan cuenta, es una estructura muy parecida a lo que es Java, pero si uno se ve acá abajo lo que es en sí el desarrollo, que es más que nada esta parte que está acá abajo, que es el widget principal, ¿ya? Es una estructura más parecida a un JSON enraizado. En este caso, por ejemplo, acá tengo el título de la aplicación, el tema, yo puedo elegir diferentes colores dependiendo de qué es lo que estoy usando. ¿Ya? Tengo diferentes colores acá. Tengo el home, que en este caso es un sign of page. Deme un momento. Esto lo editamos en post.
Sí, 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 no se preocupe. Dificultades técnicas. Al perro no le gustó este formato JSON, me parece que No, está no, no, pidiendo no. más XML. Ya, ahora Te sí. puedo poner el sonidito ¿Qué le de hiciste al espera. pobre perro? Ahora contanos. No, no, estaba ladrándole a los vecinos. Ya. Bueno, y tengo en este caso una opción que se llama rutas, donde puedo seleccionar todas las rutas que estoy usando. Cada uno de estos archivos en este caso es un componente, ¿ya? El cual se va a desplegar dependiendo de la ruta que yo esté usando. Y en este caso el Singing in page es el componente home. Por ejemplo, en el Singing in page yo tengo acá también diferentes componentes. Los componentes los voy separando, por ejemplo, en este caso en funciones. ¿Ya? Aquí tenemos un diálogo. Más acá abajo tenemos, por ejemplo, un botón. No, esta es una función del API. Es una función llamada una API. Voy a mostrarles acá. Por ejemplo, este es un text field. Este text field que está acá, tengo diferentes opciones. Ya que si se dan cuenta cuando yo hago un componente en material, en este caso, por ejemplo, tiene las mismas opciones o características. Tengo, por ejemplo, acá las decoraciones, los iconos, ¿ya? El label, quién es el controlador de esto para ver, por ejemplo, validaciones, ¿ya? Y eh, todos estos decorados, o sea, bueno, todos estos semicomponentes que están acá se van a conjugar en lo que se llama un scaffold, ya que en este caso tiene un body que está en el centro y tiene un child. Una cosa que utiliza harto Flutter en sus estructuras son childs, que son cuando yo hago un elemento, ese elemento tiene una cantidad de hijos y yo los puedo, en este caso, conjugar, por ejemplo, en una lista. Y esta lista tiene todos estos hijos que están acá. Por ejemplo, tiene un logo, después tiene una caja, que es un espacio, después tengo un email, ¿ya? Un password y botones. Y todo eso me va a dar una estructura muy similar a lo que tengo acá. Eh, Eso principalmente son como las estructuras. Yo voy creando, por ejemplo, semiestructuras, en este caso botones, que tengo acá. ¿Ya? Tengo diferentes tipos de botones. Estos son flat buttons, que los flat buttons son este tipo de botones. ¿Ya? También tenemos otro tipo de botones que son los botones que están flotando, que ya les voy a mostrar un poco más adelante de qué se tratan esos botones. Eh, tengo, bueno, hay muchos tipos de elementos que yo no he utilizado todavía, pero hay muchos tipos de elementos. Ese es uno. La que estamos viendo en estos momentos es una aplicación que se llama Criceto, ¿ya? Que es una aplicación que está hecha para que los pacientes de un cierto de centro hospitalario puedan seguir sus indicaciones médicas. ¿Ya? Es como un pill remember, como estas aplicaciones para poder recordar que uno se tiene que tomar pastillas cada cierto tiempo, pero esta abarca un poco más porque lo que engloba es el tratamiento del paciente en sí, no solamente las pastillas del paciente, sino que también si es que tiene que hacer algún tipo de ejercicio, si es que tiene algún tipo de dieta, si es que tiene que comer cada cierto tiempo, etcétera. Engloba todo el tratamiento, ¿ya? Y en este caso, ¿ya? Esta aplicación
utiliza algunos plugins, como son, en este caso, el Chart Preference, para poder mantener, por ejemplo, los tokens. Utiliza el Local Notifications, porque en este caso la aplicación no da notificaciones desde un servicio externo, sino que a través de la programación de una alarma se auto-notifica cosas que necesita hacer. En este caso, a través del Android Alarm Manager, lo que va a hacer es lanzar una notificación. ¿Ya? Y utiliza Cupertino Icons, que son los icons, o en realidad las formas que utiliza, si no me equivoco, IO. Acá, por ejemplo, este es el homepage. El Singing in Page, ya que es la página que se ve en estos momentos acá, tiene varias cosas, ¿ya? Aparte, por ejemplo, de los elementos, que son los elementos que están acá, ya que conjugan, obviamente, esta pantalla que está acá. Tenemos otros elementos que están un poco más arriba, por ejemplo, bueno, acá está para mantener las preferencias, last name, first name, que es el plugin que le estaba mostrando hace un momento atrás. Y tenemos algunas cosas, acá no, creo que no tenemos ninguna cosa más. Tenemos eso solamente. Y, por ejemplo, para hacer listas, que es lo siguiente que les voy a mostrar. Con la contraseña más segura del mundo. Acá, por ejemplo, yo tengo una lista de un menú, ¿ya? Que es el homepage. Por ejemplo, aquí yo tengo lo siguiente, tengo un logo, que es ese logo que está ahí arriba, que es este elemento que está acá. ¿Ya? Si se dan cuenta, yo tengo acá tengo el padding de este elemento. ¿Ya? Tengo un elemento que se llama Circle Avatar, que es el que me permite hacer esta circunferencia que está acá, el tipo de background, la imagen que toma. Se dan cuenta, son elementos que parecen, como yo les decía, a un JSON enraizado, y lo único que yo tengo que hacer es ir escribiendo el elemento hacia abajo. Ya no necesito usar etiquetas HTML, nada de eso, solamente tengo que escribir el elemento. Y este elemento no es que se plasme como un HTML, sino que se plasma de forma nativa. ¿Ya? En este caso, Flutter tiene todo el control sobre Android y sobre iOS. ¿Ya? Más abajo, por ejemplo, tengo este elemento que está acá, ¿ya? Que es el Welcome Test, que está acá. Y más abajo, por ejemplo, tengo este botón que está acá, ¿ya? Que tiene un reset button, que es un botón que es como el total, pero yo tengo una característica que hace que el botón tenga un cierto padding acá a los lados. ¿Ya? Tengo, por ejemplo, la acción, que es lo que va a pasar si es que yo aprieto ese botón, ¿ya? Y dentro acá tengo un hijo, que es este como fondo que está acá, porque el reset button cubre todo esto, pero adentro lo que hice fue hacer un elemento, que es este container que tiene una decoración de ese tipo de color, ¿ya? Y obviamente tiene una sombra ahí, está ahí, ¿ya? Y obviamente dentro de este container tengo otro hijo, que es este container que está acá, que tiene las indicaciones médicas. Acá, por ejemplo, tengo varios hijos para un mismo elemento, ¿ya? Por eso es un poco difícil de comprender y explicar esta parte,
porque uno tiene que abstraerse del HTML, porque generalmente uno lo que hace en HTML también va a escribir, en HTML uno lo que va haciendo es escribiendo esto mismo que está acá, solamente que acá lo que hace es escribirlo de forma de un árbol enraizado. ¿Ya? Y por ejemplo, en este caso, cuando yo aprieto indicaciones médicas, esto va a un servicio que está en Node, y acá es un poco complicado. Estas estructuras son un poco complicadas porque trabaja con parámetros que son futuros, ¿ya? Cuando voy a Prescription Page, ¿ya? Este Prescription Page utiliza un tipo de estructura que se llama Future Builder, que es esto que está acá. Este Future Builder lo que hace es tomar un método, por ejemplo, de mi servicio, que es este servicio que está acá, ¿no? Que bueno, en realidad es una llamada a un servicio, ¿ya? Y lo que va a hacer es que va a preguntar por el servicio y dependiendo cuál sea la respuesta, ¿ya? Va a devolver valores. ¿Ya? Acá esto es muy comprimido y a mí me costó entenderlo la primera vez que lo hice, porque en realidad no hay que hacer, por ejemplo, es como una promesa, pero mucho más condensado, mucho más simple, ¿ya? En este caso, por ejemplo, yo le digo que si esta respuesta has data, que es un parámetro que te devuelve en este caso Flutter, ¿ya? Al body le incorporé las prescripciones o la lista de prescripciones que voy a incorporar, que es una lista. ¿Ya? Aquí es la parte que yo les decía que sí se parecía un poco a Java porque tengo que hacer ciertas declaraciones de tipos de variables. En este caso tuve que declarar un modelo y los modelos también son un poco complejos porque son modelos también muy parecidos a los que son de Java, donde tengo que declarar que es una lista y tengo que pasarlo a JSON, y esa yo diría que es la parte más engorrosa y dura de Flutter, porque como si uno no conoce sobre Java o no le gusta Java, en realidad estas estructuras tienen cierta resiliencia a poder hacerla y son difíciles de hacer. En este caso, por ejemplo, lo que hace es crearme la lista, que es esta lista que yo traje acá, y esto que está acá tiene un contenedor y tiene una columna que tiene el welcome. Bueno, obviamente en realidad el welcome acá, este mensaje que tiene indicaciones acá, y después esta lista se va al prescription list, y en el prescription list yo tengo esto que está acá. En realidad prácticamente es puro estilo, porque lo que hace es que yo creo este size box que está acá, y tengo este list builder que es recursivo, y a partir de un elemento me va a hacer todos los elementos interiores. ¿Ya? O sea, me va a volver a repetir tantas veces lista haya, me va a repetir los elementos que está acá. Ahora, si yo clic en uno de estos, ¿ya? Me va a abrir una ventana de diálogo, que es esta ventana de diálogo que está aquí, ¿ya? Y bueno, en esta ventana de diálogo también hizo una llamada a un servicio y me va a dar ciertos valores que están acá. Yo puedo también hacer el mismo juego que puedo hacer con JavaScript de definir variables sobre un string que está acá, ¿ya? En este caso, esta alarma tiene botones acá. O sea, este diálogo tiene una serie de botones acá que también tienen diferentes acciones. Ya, en este caso, por ejemplo, el botón de la alarma. Si lo aprieto me va a desplegar un segundo diálogo. Si se dan cuenta, bueno, estos son parte de los Cupertino diálogos que les había mostrado anteriormente, que es la librería, que me hace este tipo de diálogos. Entonces, por ejemplo, si hago acá, clic,
por ejemplo, acá me mostró acá, por ejemplo, me debugueó un error que yo tengo, ¿ya? Me dice que la fecha de iniciación tiene que ser antes de la fecha de last day, porque acá yo tengo configurada esta fecha de last day como 2020, o sea, de 2020 debería ser la última fecha y ya deberíamos estar, entre comillas, pasado eso. Entonces, por ejemplo, acá me marca automáticamente el error y me dice dónde está el error que tengo ahora. Si yo cambio esto a 2021, ya me hace el hot reload. Y en este caso, si yo aprieto de nuevo acá, tengo que hacerle el resumen a esto. Me va a mostrar, en este caso, el calendario que yo estoy apretando en este momento. Tengo acá, por ejemplo, el elegir horas, que también tiene este tipo de relojito. Yo también tengo otros estilos que también puedo elegir. Y en este caso, si yo aprieto programar, esto lo que va a hacer es generarme una alarma, ¿ya? Y esa alarma se debería mostrar en unos segundos si no me demoré mucho. Son 12:10, no, creo que me demoré mucho. Voy a crear otra. Voy a hacerlo en 12:11. Crear la alarma para el 2020. Ah, no, está para el 2021. Eso no está. 20, el 2020 y lo vamos a poner ahora. Y creé una alarma. ¿Ya? Y es cosa de esperar unos segundos para que se muestre la alarma. ¿Ya? Por ejemplo, ahí se mostró la alarma. Si hago clic en la alarma, me va a decir si quiero confirmar la alarma o no. ¿Ya? Y en este caso, me dice la respuesta fue guardada. Estos, por ejemplo, elementos que yo acabo de apretar son elementos generales. ¿Ya? Porque pasa que, por ejemplo, esos elementos pueden pasar cuando yo tenga la aplicación cerrada o no. Entonces, por ejemplo, ese diálogo que se mostró, este diálogo que está acá, que es un elemento que está en el main, ya que lo que hace es esperar un payload, ¿ya? De cuando yo selecciono la notificación, espera un payload. Si ese payload está, me tira este diálogo, ¿ya? Y bueno, también espera, esto también tiene un future, no, creo que tiene tiene una llamada a un servicio, que lo que hace es que al momento que ese servicio se guarda, si la respuesta fue sí, me va a generar una vista, que es esta que está acá, que se llama Complete Page, que si yo la veo por acá, que es este Complete que está acá, ya, me va a recibir el otro. Me va a recibir ese parámetro que se llama payload true, payload false, depende de lo que yo haya seleccionado. Y al momento de hacer ese complete, yo voy a obtener a través de esta estructura que está acá, me va a llegar ese payload, ¿ya? Que está definido acá. Obviamente esto es parte muy parecido a lo que, de hecho es muy parecido a lo que se puede hacer con, me encuentro muy parecido, es como una mezcla entre React y Java. Me va a recibir ese payload y ese payload, obviamente dependiendo cuál sea la respuesta, dependiendo cuál sea la respuesta, me va a mostrar ese texto o el otro texto, me va a mostrar un icono diferente. Si es ok, me va a mostrar ese icono que está ahí. Si no está ok, me va a mostrar ese icono que está ahí. Si se dan cuenta, por ejemplo, el icono, yo defino acá cuál es el icono, el color del icono, el size del icono, ¿ya? Más que nada eso es lo que hace esta aplicación.
¿Puedo volver? Me va a volver a este menú que está acá. Es muy elástico esto, porque me permite hacer muchas cosas. Yo puedo customizar todos estos estilos y no necesariamente, o sea, trabaja sobre Material, pero yo puedo hacer las customizaciones. De hecho, esto fue un botón customizado porque eh, no, no podía usar otro tipo de botón, entonces tuve que hacer una customización de este botón, ¿ya? Y esto luce muy parecido a lo que es un Rise button, pero en realidad es un Flat button, entre comillas, encubierto. Me permite hacer todas estas cosas. Obviamente la curva de aprendizaje, si lo comparamos con React Native, obviamente React Native es un poco más, la curva de aprendizaje es menor porque obviamente es un lenguaje que nosotros ya manejamos. ¿Ya? Hay algunas diferencias obviamente con React, pero no son tan grandes. ¿Ya? Y la curva de aprendizaje o el problema en la curva de aprendizaje en Flutter está acá, en el tema de Dart, de que combina cosas y hay que aprender, entre comillas, a adecuarse a esta estructura de árbol enraizada que obviamente no es la que uno está acostumbrado a ver, porque uno está acostumbrado a ver etiquetas, eh, páginas, estilos. Entonces, dicta un poco lo que uno está acostumbrado a hacer, ¿ya? Pero el desarrollo, una vez que uno aprende a hacer esto, el desarrollo es demasiado rápido, muy rápido, porque yo solamente tengo que poner elementos, los elementos los encapsulo, por ejemplo, en este caso en una columna, y los voy poniendo uno tras otro. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer elementos, por ejemplo, que sean fijos, en el caso de stateless, me ahorro mucho de estas cosas porque a los stateless no tengo que ponerle toda esta cosa acá, que en realidad es un tema de comportamiento, etc. ¿Ya? Y los puedo hacer o los puedo llamar desde otra página muy fácil. Este es uno de los proyectos. Voy a mostrarles otro proyecto, así que por mientras que lo hago, si tienen dudas, alguna consulta, si quieren acotar algo más, me las van haciendo mientras voy abriendo el otro proyecto. Yo tenía una consulta. Con respecto a la parte de la autenticación, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo está manejado? En este caso, la autentificación de este proyecto se maneja a través de un servicio, que lo que hace el servicio es devolverme un token, que es este token que está acá. Yo los guardo en un share preference, que es como un local storage, y este local storage me guarda esto, y al momento, por ejemplo, de llamar el servicio, por ejemplo, en este caso, lo único que hago es devolver el token, y ese token lo devuelvo acá en esta llamada a servicio. ¿Ya? Todo queda almacenado como en un chart preference. De hecho, yo utilicé esta herramienta, pero hay otro que es otro tipo de librería que lo que hace es securitizar un poco más el tema del chart preference. No sé, en realidad, cuál será la inseguridad de utilizar chart preference en este caso, pero es como muy efectivo para el tema de utilizar autotoken. Si necesitara usar CRF token, creo que ya sería un poco más complejo. Claro. Ya, otro componente yo creo que también hay otra cosa. Por ejemplo, como los tokens en este caso tienen cierta cantidad de tiempo para ser usados. En este caso, este main que está acá,
este main que está acá va a un servicio, que si no me equivoco es un servicio de autentificación, y me pregunta si el token está vivo todavía, devuélveme, o sea, claro, devuélveme al homepage, si no, anda al single page. Ya estas condiciones también las puedo hacer acá. De hecho, esto tiene un future. Tiene este future que está acá. Entonces, claro, eso me devuelve un booleano y dependiendo de ese get token, si es que ese get token está autentificado, me devuelve o no a esa página. Ahí va. Voy a ver el otro. Este se va a demorar un poco, así que si tienen alguna pregunta más que quieran hacer, pregúntenme. Bueno, yo una cosa que me hace mucho ruido es cómo están manejados los spacing, los estilos, directamente inline, mientras vas definiendo los componentes. ¿Hay alguna forma de sacar eso afuera? ¿Alguna especie de class como de los CSS? ¿O cómo funciona eso? Creo que hay una forma de hacer clases, no estoy seguro, pero sí yo los puedo ir definiendo en las cajas, por ejemplo, cuando haya un sized box, en este caso. En la lista, ¿dónde está la lista acá? Por ejemplo, en la lista o en otro elemento. No, creo que estaba en el same page. Bueno, por ejemplo, este science page, en realidad, por ejemplo, tiene estos size box que están acá, pero en realidad yo lo que debería hacer es, en el logo, quizás definir... se me perdió el logo. En este logo quizás lo debería encapsular en un container o en una caja para poder darle ese espacio que estoy requiriendo acá. Porque en realidad lo que está haciendo esto es generar una caja entre medio de los dos y hacer un espacio. Pero eso yo lo puedo definir porque es bien flexible esto. O puedo hacer otra caja de padding como está hecha, por ejemplo, sí, acá tengo una caja de padding. Por ejemplo, esta caja de padding que tengo acá, la puedo definir así. ¿Ya? No estoy seguro si se pueden hacer estilos. No llegué a ese punto. Vi que tenías un media query por ahí, o vi mal en algún lado. Porque Sí. digamos, si no podés cambiar de manera sencilla los estilos, como simplemente diciendo, bueno, si es este media query, hace esto, ¿cómo funcionaría en hacerlo responsive todo esto? Sí, creo que por acá. Sí, acá está. Sí, ese media query está acá. Este media query lo que hace es que se basa en el contexto. El contexto es la caja, y en base a la definición de esa caja es el width que me da. Porque obviamente dependiendo el dispositivo que yo esté usando, por ejemplo acá tengo un dispositivo estándar, pero por ejemplo, no sé, el Galaxy S9, por ejemplo, tiene diferentes tipos de resoluciones de pantalla. Entonces se va adaptando, en este caso el body se va adaptando a la pantalla a la cual yo estoy utilizando. ¿Ya? Por eso utiliza el context que está acá. En este caso para el media query. Pero sí, me imagino que debe haber una, yo no lo utilicé, pero sí me imagino que debe tener algún tipo de alguna forma de hacer estilos predefinidos para poder repetirlos y no tener que hacerlos constantes o tener que escribir cada vez que yo hago un elemento, tener que escribir de nuevo ese elemento y otra vez ese elemento repetitivas veces.
Ujú. ¿ya? Podría ser que te obliguen a hacer lo que vos dijiste, de poner digamos, un container, y ahí no tendrías que repetirlo, pero Claro. de todas Sí, o maneras sea, yo ese puedo, container ya estaría como fijo también cuál van a ser los claro, spaces y todo. exactamente. Sí, con un stateless yo puedo hacer un elemento y ese elemento después lo que hago es se retorna como widget y ese elemento va recibiendo parámetros dependiendo de qué es lo que yo esté haciendo, como lo hice con el de confirmación. Ujú. Que ahí te entrega un estilo y dependiendo si el payload es true o false, me da un estilo, otro estilo. Que sí Ujú. está acá. Y otra pregunta, después de jugar con esto, y veo que viste también React Native, ¿te meterías a hacer algo con Flutter de nuevo si tenés que empezar un proyecto de cero? Sí, sí, porque de hecho ahora creo que está mucho más fácil de cuando yo lo tomé por primera vez. Creo que ahora lo haría, o sea, de hecho, mira, si te das cuenta, o sea, el O sea, primer proyecto, te parece que serías más rápido que usar React sí, Native? Digamos, a sí, nivel de velocidad de desarrollo, no a nivel de performance o cosas así. sí, sería mucho más rápido. El único tema es el tema de, yo creo que lo que más toma tiempo, que obviamente uno ya tiene, entre comillas, ya reaprendido, es el tema de las llamadas a los servicios, que es un poco más complejo. Hay que mantener ciertas estructuras, hay que saber cuándo usar un feature builder, cuándo no hay que usarlo, cuándo una estructura future, porque creo que las promesas son mucho, o sea, a pesar de que tiene la misma estructura en una promesa, es un poco más complejo esto. Se lo voy a adelantar por mientras y ¿Alguna otra pregunta para Ricardo mientras tanto? Fuiste muy claro hasta ahora, Ricardo, me parece. bueno, les cuento un poco más de este proyecto. Este proyecto que estoy viendo ahora es un proyecto que se llama Mi Historia, que lo que hace es crear como una ficha clínica única para los pacientes, ¿ya? Y utiliza el principio de que el paciente, en este caso, es dueño de su información, por lo tanto, el paciente es el que le da acceso al médico. Y le da el acceso al médico a través de una validación que es muy parecida a la que hace WhatsApp cuando uno, por ejemplo, el, cuando utiliza el código QR. Aquí hace lo mismo. Lo que hace es que cuando uno, entre comillas, va donde el doctor, para que el doctor tenga acceso a la información, el doctor abre una página, que también se la voy a mostrar. Esa página les devuelve un código QR y ese código QR se valida con el teléfono, hace un match a través de Socket.io, hace un match del médico con el paciente y hace una sesión para que el médico pueda ver el historial del paciente. En este caso, lo que hace, en este caso, Flutter utiliza la cámara para poder sacar el código QR. Utiliza un lector de código QR, que el código QR tiene un token. Ese token tiene un identificador que se da de vuelta a Node. Node, a través de la decodificación, le dice que tiene que matchar con cierta persona y crea la sesión. Pero esto sí está abierto. Y falta que levante el servidor. Solamente para que pueda. Eh,
mientras se levanta, ¿viste cómo está haciendo la adoption de Flutter? Digamos, ¿se está usando? ¿Hay algún proyecto grande que lo está usando? Los de Google al menos. Uy, no sé qué proyecto he visto. Lo que sí he visto últimamente es la curva he visto la curva de interés por Flutter. Y la curva de interés por Flutter ha crecido bastante. No sé si hay algún proyecto hoy en día que esté usando Flutter. O sea, un proyecto grande que esté utilizando Flutter. No sé, creo que... Mi gran duda ahí es, a ver, si Flutter básicamente transcompila a la plataforma nativa, exactamente como las otras plataformas. Ah, Y exactamente como los otros frameworks, se transpila el código nativo de la plataforma target, básicamente. claro. ¿Por qué utilizar Flutter en lugar que el framework que más tradicional, digamos, o con más recorrido, o que simplemente se conoce más? ¿Por qué tendría un equipo que cambiarse? Según tú, mi opinión personal, claro. Bueno, basado, por ejemplo, en mi experiencia de los diferentes frameworks, yo, por ejemplo, uno de los temas que más me ha costado, por ejemplo, trabajar con Android nativo, ha sido el tema de los contextos, trabajar lo que es la parte del front, podríamos decirlo. Entonces, nunca le di mucha como preponderancia a trabajar. Si uno ya ha trabajado con Kotlin con Android de forma nativa, obviamente si el camino ya está recorrido, no creo que haya necesidad de trabajar con otra plataforma, a No, menos que... me Ujú. refería más que nada a sus competidores multiplataforma, más que al Ah, nativo. multiplataforma. A ver, de mi experiencia y de lo que he leído, creo que una de las cosas que más caracteriza o sea, el pro que tiene Flutter es el tema de la velocidad de carga de elementos. Como te decía anteriormente, Flutter no trabaja sobre elementos, en este caso HTML, sino que trabaja sobre un árbol que tiene todo el poder sobre en este caso, el sistema operativo, ya sea Android o iOS. Ya trabaja podríamos decirlo, con un elemento abstracto. Ya que en este caso, no- Mejor performance técnica, entonces. claro, tiene mucho mejor performance técnica. ¿Cuál es el contra? Que obviamente Dart no es muy amigable como lenguaje para una persona que en realidad que viene a cualquiera de los dos mundos, que ya sea, por ejemplo, Java o sea eh, JavaScript. No es muy amigable al principio, pero una vez que uno ya entiende cómo funciona el árbol, eh, es irse por un tubo en realidad, o sea, muy rápido. Sería interesante quizás su comparación con Xamarin, entonces, más que con React Native. Sí, yo de Xamarin no he leído mucho, pero sí lo que sé que tiene Xamarin, que tiene una plataforma, un soporte de plataforma muy bueno para hacer, por ejemplo, los updates de la aplicación, creo que son bastante y muy fáciles de hacer. Bueno, esta es otra aplicación. Esta aplicación, por ejemplo, si yo soy un profesional no registrado, esta aplicación, ¿no? Por ejemplo, un médico que no está registrado en la aplicación, pero que sí quiera ver la información de un paciente, yo puedo obtener, por ejemplo, un código QR, que es este código QR que está acá. Este código QR
Lo voy a guardar para poder utilizarlo, porque tienen tiempo. Y no me acuerdo si esto estaba configurado. Espero que sí. Sí, sí está configurado. Ya, y puedo escanearlo. Esto es... hay que activar el mouse, si no... Oh, no creo que me... ¿Esa es tu casa? ¿Dónde estás yendo? No, es como una visualización que tiene el... Ahí está. Entonces, lo que va a hacer esta aplicación es vincularme a través del socket. Me va a vincular acá. Y no me vinculó. Bueno, acá me dice, por ejemplo, que tengo un cliente que está un wait receiver y un wait emitter. Probablemente no me vinculó porque no tomó... No haber tomado uno de los dos. A ver si veo el debug. Bueno, otra cosa que, por ejemplo, en realidad ha sido también que creo que también a veces es un contra de Flutter, es que si bien Flutter está abierto a toda la comunidad, no todos los plugins que están desarrollados, no todos los packages que están desarrollados, algunos no funcionan tan bien como otros. Me ha pasado con este en particular, con el del socket, que por alguna razón a veces no funciona y he tenido que cambiar de versiones, etc. Lo raro es que acá sí me dio el printout del socket. Pero básicamente, bueno, esto funciona así. El homepage tiene un socket IO manager que lo que en este caso espera un on. ¿Dónde está el on? Ahí está. Emite un register para decirle a Node que ya hay una persona que está vinculada y espera un socket on match. El match state. Cuando hace el match state, me devuelve al, ¿cómo se llama esto? Al home. Por alguna razón no funcionó. Ya tengo acá, no me funcionó así, no me devolvió el emitter. Sí. Bueno, y por alguna razón no funciona. Pero básicamente es eso como funciona, es así como funciona Flutter, las cosas que uno puede hacer, el comportamiento, también otro, bueno, a pesar de que no todas las librerías funcionan, son mucho más fáciles de usar que en React Native a veces porque prácticamente los elementos que utiliza son, como decía, prácticamente nativos, ¿ya? Y las librerías están bien documentadas, no todas, algunas. Y hay un depósito general para poder ver todas las librerías que existen para Flutter. Más que nada, eso. No sé si hay alguna otra consulta, duda.
Muy bueno, Ricardo. ¿Alguna pregunta para Ricardo? Si no, la seguimos en... ¿Por dónde la seguimos? ¿Por el snippets? No, JavaScript me parece que no da. La verdad que está bueno ver los ejemplos concretos. Y nada, la seguimos por ahí en el chat. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos. Gracias, Ricardo. Nada. Hasta Nada. luego. Chao. Chao.